Vamos a traer el tema del día de hoy, es combatiendo el desánimo. Este tema es muy importante porque muchos de nosotros, todos nosotros hemos estado en desánimo alguna vez, en algún punto de nuestra vida, y muchas veces se prolonga por mucho tiempo. Entonces, vamos a ver cómo un personaje de la Biblia también estuvo en desánimo y cómo combatió el desánimo y cómo podemos nosotros seguir esos ejemplos que nos da nuestra hermosa palabra de Dios y cómo podemos aprender de ellos. Entonces, Nehemías, cuando quiso venir a reconstruir el muro de Jerusalén, que fue su sueño, él enfrentó oposición para construir el muro. Él siguió, y aunque él enfrentó oposición, él siguió trabajando. Y la oposición muchas veces es como la tentación. No porque la hayamos vencido una vez, quiere decir que siempre vamos a triunfar. Vamos a ver en Nehemías 4, del versículo 7, dice: cuando Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod se enteraron de que estábamos construyendo las murallas de Jerusalén y de que estábamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. Luego la gente de Judá nos dijo: los que limpian los escombros ya están cansados. Hay tanto que limpiar que no podemos seguir reconstruyendo. Nehemías, ¿cómo fue que Nehemías enfrentó esas amenazas? En el versículo 9, cuando dicen los que limpian los escombros, entonces el versículo 9 dice: entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. Podemos ver que Nehemías oró, reprendió al enemigo externo. Ahora tenía que luchar con el corazón de los israelitas, el desaliento. Tenemos que reprender al enemigo externo, lo que viene de afuera. Oremos a nuestro Dios y después vamos a ver a nuestro alrededor. Si Dios nos ha dado un sueño, Satanás va a hacer todo lo que esté a su mano en contra de ese sueño. Hay gente negativa, sentimientos negativos, desalientos. Si Dios a ti te dio un sueño y viene de Dios, ten por seguro que Satanás va a hacer cualquier cosa para destruirlos. Vamos a ver, ¿de dónde viene el desaliento? Si podemos ver en Primera de Reyes 19:4, después de que Elías había tenido una victoria sobre los Baales, la reina Jezabel lo quiso matar y iba a hacer todo para matarlo. Y al verse en peligro, Elías huyó. Se fue a Berseba, en la región de Judá, y ahí dejó a su criado. Y luego dice: se internó en el desierto y después de caminar todo el día se sentó a descansar debajo de un enebro. Con deseos de morirse, exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Vemos que Elías se sentía desanimado. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esas fuentes provenientes del desaliento? En Nehemías 4:10 dice que la gente estaba cansada. Dice: los que limpian los escombros estaban cansados. Hay tanto que limpiar que no podemos seguir reconstruyendo. El cansancio nos agota. Tenían 26 días trabajando y estaban fallando. La fatiga nos hace cobardes. Eso es lo que dijo George Patton. Pero también nos da una perspectiva desorientada a la realidad por lo cansado que estamos. Vamos a recordarle la historia de Elías en Primera de Reyes 19, la que acabo de leer. Elías se sentía deprimido. ¿No estarías tú cansado después de correr 17 millas? Elías recorrió 17 todo un día. Y a veces el desánimo es a causa del cansancio. Entonces, el cansancio nos da una perspectiva desorientada de la realidad. Podemos ver a veces que estamos cansados haciendo ejercicio y sentimos que se nos mueve el piso, pero el cansancio a veces eso es lo que nos hace. Ahora, también hay días malos. En Eclesiastés 7:14 nos dice que hay días malos, pero Dios hizo los días malos como los buenos. Entonces, esperemos días malos. Usamos esos días malos. Hagamos cosas que no requieran
tanto de nosotros en esos días malos. Hay que programar los días malos. Hay días que son predecibles, como por ejemplo, después de un día feriado o un regreso de vacaciones, tenemos que descansar, planear para el futuro. Está bien. Hay veces que muchos dicen que se van de vacaciones a descansar y ahora tienen que agarrar otra semana de vacaciones para descansar de las vacaciones. Hay veces que, por ejemplo, nosotros mismos sabemos que un día tenemos una fiesta y después de una fiesta hay que limpiar y de repente nos ponemos de malas porque hay que limpiar, o cuando tenemos la fiesta hay que limpiar, o cuando hay día de estudio hay que limpiar para que la gente llegue y nos ponemos de malas, pero esos días malos hay que programarlos y saber que no, que también Dios tiene control en esos días malos. Ahora, preocupándose y preguntándose. En Nehemías 4:10 dice que la gente estaba cansada y se preguntaban si iban a ser capaces. Y estaban desanimados porque estaban preocupados. Conforme trabajamos en nuestro sueño, nada va a paralizarnos más que la preocupación y el miedo. Aún a veces las mismas personas, porque dice en el versículo 12, y cuando llegaban a Jerusalén, los judíos que vivían en las ciudades de nuestros enemigos nos repetían lo mismo muchas veces. No importa de dónde ustedes vengan, ellos los van a atacar. La misma gente nos preocupa. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen si podemos hacer esto, si no podemos, si somos capaces o incapaces? La misma gente nos va a echar tierra. Entonces, tenemos que estar al pendiente de cuando esas personas vienen con un buen consejo o simplemente hablan por hablar o no tienen no se alinean a la palabra de Dios. Y si eso nos trae desaliento, pongámonos a cuentas con Dios y expresemos nuestro sentimiento. Aquí en Nehemías, por ejemplo, revaluó su situación, dice en el 14, luego me reuní con los hombres, está hablando de Nehemías, con los hombres importantes del pueblo. No fue con cualquiera, con los importantes y con los oficiales del templo y con el pueblo en general. Y les dije, no tengan miedo de esa gente. O sea que sí fue con los importantes y con todo el pueblo. ¿Y qué les dijo? No tengan miedo de esa gente. Recuerden que el Señor es grande y temible. Luchemos por defender a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. Qué palabra tan bonita. Luchemos, hermanos. Luchemos por nuestros hijos, por nuestro pueblo, por nuestros hogares. Luchemos y démosle gracias a Dios y animemos a la demás gente que veamos desanimada. A esa gente que nos dice, no vas a poder. Sí se puede. A esa gente que nos dice, estamos viviendo días peligrosos y nada nos va a ayudar. Ay, pobrecitos de nuestros hijos. Luchemos con ellos, ataquemos, no vivamos en defensa, sino en ataque. Tenemos la arma, tenemos las armas que Dios nos ha proveído, la oración, la palabra de Dios. Equipémonos con esas armas que nos habla en Efesios, ¿verdad? Con la armadura de Dios y vayamos al ataque. No nos quedemos pasados esperando a que ataquemos con la misma palabra, traigamos almas a los pies de Cristo, engrandezcamos el reino de Dios, hablemosles a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestras amistades, a nuestros coworkers, a los que trabajan con nosotros y rebaulemos esa situación y animemos a las personas. Entonces, recordemos quién es nuestro Dios. En Mateo 14, Pedro vio caminar a Jesús en el agua. Y luego, ¿qué pasó? Quitó sus ojos de él. Entonces, le dio miedo y estaba cayendo. Pero cuando tenía su mirada puesta en Jesús, siguió caminando. Solamente cuando nos desviamos de la mirada a nuestro Salvador, de quien dio la vida por nosotros, es cuando a veces caemos y nos desanimamos. Pero ¿saben qué es bien importante? Regresemos a trabajar. En Nehemías 4:15 dice, cuando nuestros enemigos supieron lo que habíamos decidido hacer y que Dios había desbaratado sus planes, regresamos a la muralla para continuar con nuestra tarea. Qué bonito es eso.
A veces el mejor modo de tratar con el desánimo es regresar a trabajar en vez de sentarnos a lamentarnos y lamentarnos. Regresemos a trabajar, regresemos a la obra, regresemos al trabajo que Dios nos ha encomendado. No nos cansemos de luchar por nuestros hijos, por nuestras familias, por el reino de Dios que trae recompensa. Entonces, cuando el desánimo venga a nuestra vida, hey, levantémonos, pongámonos en las manos de Dios, reevaluemos la situación, ¿por qué estoy así? No hagamos caso de las artimañas del enemigo, de lo que la gente venga, la gente negativa, porque siempre va a haber, y veamos el Dios poderoso que tenemos. Sigamos adelante como lo hizo Nehemías. Es importante reevaluar nuestra situación, es importante ver en qué podemos seguir caminando, cómo podemos seguir caminando, pero es importantísimo no dejar de trabajar, no dejar de congregarnos, no dejar de orar, no dejar de leer la palabra de Dios, no dejar de luchar en ataque, no en defensa. Seamos activos y no pasivos. Y cuando necesitemos descansar, está bien descansar, está bien tomarnos un break, pero no unas vacaciones largas. El cristiano no podemos descansar tanto, tenemos que seguir adelante porque estamos en una lucha. Y sigamos adelante, hermanos. ¿Cómo podemos vencer el desánimo? Sabiendo cuando estamos cansados, sabiendo cuando hay días malos. Nos preguntamos si nos podemos reevaluar la situación. Recordémonos que le servimos a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que hizo los cielos, la tierra, que me creó a mí y te creó a ti. Y es un Dios grande y poderoso. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios les bendiga.